Hola Cheris, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y como veis en el título hoy vamos a hablar de la victoria de Mathieu van der Poel en la última etapa del Tour de Francia 2026. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veis el vídeo que subí hace unas horas que básicamente está haciendo esta misma etapa en la serie del Líder Trek en el juego del Tour de Francia. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats pues vamos a analizar rápidamente el recorrido de esta última etapa, perdonad por el fallo en la voz. Como sabéis era una jornada de 89 kilómetros, daba inicio en París y acaba en París, que ya sabéis que esta etapa se ha reducido básicamente por los incendios forestales que hay en Francia. Una vez dicho esto, pues bueno, ya veis que estos 89 kilómetros se traducían en 1028 metros de desnivel positivo y como veis en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente había que hacer 6 vueltas cortas, 2 de ellas eran ampliaciones debido a que han tenido que acortar la carrera y luego pues el circuito final de 16 kilómetros en el que se hacía 3 veces la subida a Mormate. Los diferentes maillots, ya sabéis que el maillot de líder de la General Tadej Pogacar lo vestía, el maillot verde más Pérez, el maillot de la montaña Richard Carapaz y el maillot blanco Isaac del Toro, que evidentemente no ha habido ningún tipo de cambio, aunque luego hablaremos de eso. Hay que decir que también un dato curioso y es que hoy Janis Boixar, el corredor suizo de Tudor, cumple 28 años. Una vez dicho esto, bueno, también otra estadística curiosa es que básicamente, como sabéis, pues bueno, es una estadística de Pro Cycling Stats, evidentemente, como suelen ser la mayoría de este tipo de cosas, pero bueno, lo que quería comentar es los corredores del top 10, vamos, corredores jóvenes que han quedado en el top 10 del Tour de Francia. El corredor más joven que quedó en el top 10 del Tour de Francia fue Luis Colsat en 1904, que quedó séptimo con 19 días y 245 días. Luego el segundo fue en ese mismo año, en 1904, Henry Cornet, con 19 días, o sea, con 19 años y 354 días, ahora sí, que ganó el Tour de Francia. Claro, Paul Seixas ha quedado cuarto de la general, teniendo 19 días, 305, o sea, 19 años y 305 días, por lo que se colocaría como el tercer corredor más joven en acabar dentro del top 10 en el Giro, o sea, en el Tour de Francia. Una vez dicho esto, se daba el banderazo de salida, que bueno, la primera vuelta, básicamente los corredores del pelotón pues la han usado para hacerse fotitos, es decir, los UAE con Tadej Pogacar y Isaac del Toro, Education First con Richard Capaldi, el Trek con McPherson y compañía. Veíamos un problema mecánico de Balderston al inicio de la carrera. Luego veíamos como a falta de ese 82 kilómetros, pues faltaban 8 vueltas para el final de la carrera, que ahí empezaba a poner un poquito más gas a falta de 78 kilómetros el UAE. A falta de 75 kilómetros pues quedaban 7 vueltas. Luego a falta de 78, 74 kilómetros pues veíamos una aceleración desde el pelotón, que esto hacía básicamente que varios corredores cogieran un hueco, concretamente eran 8 que ahora pasaremos a mencionar, que eran Stenhauser de Education First, Vinokurov de la Astana, Kiakowski de Lineos, Dillier del Alpecin, Hessman del Movistar, Elian Slock y Beistrofer del Lotto Intermarché y Leverré del Total Energies. A falta de 71 kilómetros, pues estos atacantes eran capturados, aunque anteriormente, perdonar por el fallo en la voz, Matías Esquelmose había llegado a ese grupito. Luego a falta de 70 kilómetros y medio, pues volvía a coger Beistroff una pequeña diferencia y veíamos un pinchazo de Gambernal. A falta de 67 kilómetros y medio, pues veíamos como Anders Johannessen y Leverré eran capturados por el pelotón, que básicamente eran los perseguidores de Beistroffer, y veíamos como Egan Bernal volvía al grupo. A falta de 65 kilómetros, pues empezaba a tirar el Red Bull Borajas Groge. Luego Beistroffer evidentemente pasaba primero por el sprint intermedio y ya quedaban solo 5 vueltas para el final, que después de pasar por el sprint intermedio pues todo el mundo se volvía a juntar, que lo que quería decir que el resultado del sprint intermedio, que aparte de que pasaba primero Beistroffer, como Jasper Philipsen no lo disputaba, pues básicamente McPherson llegaba a quinto y ya se aseguraba el maillot verde, que por cierto Son Quinn a falta de 57 kilómetros tenía que cambiar la bicicleta. Luego veíamos a falta de 55 kilómetros una aceleración de Xavier Miquel Azparra y Guarnalez, que habrían diferencia básicamente porque el pelotón estaba agrupado, aunque el líder Trek se ponía a poner ritmo
bastante pronto. Hay que decir que a 47 kilómetros de meta, es decir, a 4 kilómetros de la primera ascensión de Mormatre, pues seguía poniendo líder el Trek ritmo. Y aquí veíamos, a falta de 45 kilómetros, el pinchazo de Isaac del Toro, que tenía que cambiar de bicicleta el mexicano. No os preocupéis, porque esto no ha sido importante de cara a la etapa, vamos, a la carrera, de cara a la clasificación general, más que nada porque en el último paso por línea de meta, antes de empezar el circuito de Montmartre, pues habían parado los tiempos de la clasificación general, porque si no, seguramente que hubiera estado el corredor mexicano UAE muy nervioso, básicamente porque por si sale podría haber arrebatado el maillot blanco y sobre todo el podium. A falta de 43 kilómetros, pues Xavier Mikel Asparren, mientras que animaba al público, mientras que ascendía rápido Mormatre, pues básicamente Guarnalez cedía. Ricard empezaba a subir muy fuerte. A falta de 42 kilómetros veíamos una aceleración de Mads Pedersen, también un problema mecánico de Philipsen. Y a falta de 42 kilómetros, pues el grupo 1 entraba a la altura de Xavier Mikel Asparren. Y a falta de 41 kilómetros, pues este grupo 1 estaba formado por 9 corredores, que eran Tadej Pogačar, Maxim Van Gils, Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Van Mechelen, Stuyven, Mathieu van der Poel, Matthews y Xavier Mikel Asparren, que evidentemente Xavier Mikel Asparren, como decía, ya había empezado por delante la subida a Mormatre. Por su parte, Mads Pedersen era el que había encendido la mecha, y luego Mathieu van der Poel pues remontó, y Tadej Pogačar por llegar a la altura de cabeza de carrera, todavía estando más lejos que Van der Poel. Luego hay que decir que a falta de 38 kilómetros el grupo 2 entraba al grupo 1, por lo que se juntaban más gente, que los únicos equipos que no estaban en la fuga a falta de 38 kilómetros pues eran el Total Energies, Tudor, 1X, Bismarck, Netcompany Ineos, Astana, Movistar, Lotto Intermarché, Caja Rural y Picnic. Hay que decir que atacaba Van Mechelen a falta de 37 kilómetros, pero ningún corredor del grupo 1 les seguía. Luego a falta de 37 kilómetros pues todos los corredores volvían a estar juntos, que empezaba a tirar el decalón por detrás, evidentemente. Y ya nos vamos hacia el final. Claro, que es lo que decía, a falta de 35 kilómetros controlaba el Red Bull. Corredores que no estaban en el pelotón: Lenny Martínez, Isaac del Toro, Juan Ayuso y Toro Puico, pero como se había parado los tiempos en el último paso por línea de meta, pues no era importante. Veíamos un pinchazo de Mark Hirschi a falta de 32 kilómetros, que aquí ya faltaban 2 vueltas para el final. Los corredores que estaban tirando, pues por parte del Netcompany Egan Bernal, por parte del Red Bull Bora Jan Tratnik a falta de 29 kilómetros. Luego a falta de 28 kilómetros Tim Wellens se empezaba a tirar del pelotón cuando nos acercábamos a la segunda ascensión de Mormatre. Remco Evenepoel iba en la segunda posición, aceleraba Tadej Pogačar, reaccionaba Mathieu van der Poel, Mads Pedersen perseguía al grupo 1, Remco Evenepoel entraba en ese grupo 1 y se formaba un trío básicamente formado por el corredor belga de Red Bull, es decir, Remco Evenepoel, por Mathieu van der Poel y Pogačar, que claro, la última victoria de este grupito de 3 pues por parte de Pogačar fue en la 19ª etapa del Tour de Francia de este año. Por parte de Remco Evenepoel, la crono individual del Tour de Francia de este año, y Mathieu van der Poel llevaba sin ganar desde la 9ª etapa del Tour de Francia. Evidentemente el palmarés combinado entre Pogačar, Van der Poel y Remco Evenepoel espectacular. 4 Tours de Francia de Pogačar, que claro, no hemos contado que luego hablaremos. 33 etapas del Tour entre Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel y Pogačar. 6 Lieja-Bastogne-Liejas entre Remco Evenepoel y Pogačar. 4 mundiales entre Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel y Pogačar, que esto lo estoy diciendo para que os fijéis en nivel de locura. Luego 6 Tours de Flandes entre Van der Poel y Pogačar. 5 Lombardías, Pogačar. 5 Strade Bianche entre Mathieu van der Poel y Pogačar. 3 Milan-San Remos entre las 2 que tiene Van der Poel y una Pogačar. 4 UAE Tour entre Remco Evenepoel y Pogačar. 3 París-Roubaix, Mathieu van der Poel. 3 Amstel Gold Race, que tiene una cada uno. 3 Donostia San Sebastián, solo Evenepoel. 3 E3, solo Van der Poel. 2 Tirreno, solo Pogačar. 3 mundiales de crono, una Vuelta Ciclista a España y un oro olímpico, solo Remco Evenepoel, pero un Giro Italia, 2 flechas balonas y 2 Gran Premios de Montreal, solo Pogačar, que esto lo estoy diciendo evidentemente para darle contexto. Hay que decir que a falta de 24 kilómetros el grupo 1 evidentemente entraban todos al relevos, y a falta de 24 kilómetros pues entraba Mads Pedersen al grupo 1, por lo que se formaba un cuarteto. El pelotón estaba a unos 23 segundos, que estaba siendo comandado por el equipo de Carlón, porque Olaf Koiz tenía bastantes ganas. Que bueno, evidentemente de este grupo de 4 corredores no vamos a volver a repasar el palmarés combinado porque es una locura, pero en cuanto a victorias como profesionales, hay que decir que el que más tiene era Pogačar con 126, el segundo Remco Evenepoel con 76, pero entre comillas los que menos han ganado de este grupo
eran Mads Pedersen y Mathieu van der Poel, que tenían 61. Bueno, después del día de hoy, evidentemente, Mathieu van der Poel tiene 62. En cuanto a victorias en grandes vueltas, pues Pogacar tiene 35, Mads Pedersen tiene 12, Remco Evenepoel 11. Estos tres corredores que he mencionado han ganado las tres grandes. Mathieu van der Poel tenía 4, una en el Giro y 3 en el Tour, que ahora serán 5 etapas en grandes vueltas porque será uno en el Giro y 4 en el Tour. Evidentemente, con el esfuerzo del calón, el hueco entre el grupo 1 y el pelotón decrecía. Luego los atacantes eran capturados a falta de 20 kilómetros. Y en este pelotón había unos 70 corredores, pero todavía quedaba la última ascensión a Montmartre. Empezaba a tirar a Dan Yates a falta de 16 kilómetros y ya estábamos dentro de la última vuelta. Cofidis aparecía con 4 corredores al frente a falta de 14 kilómetros. Luego a Soudal Quick Step empezaba a tirar a falta de 13 kilómetros cuando quedaba muy poco por subir. Empezar a subir la última ascensión de esta edición del Tour de Francia, es decir, Montmartre, que básicamente el primer corredor en poner los pies en esta subida, en esta última ascensión, era Víctor Campenaerts. Aceleraba Fred Wright, el corredor británico, que cogía una pequeña diferencia, perdonad que no sé hablar. Atacaba Mathieu van der Poel a falta de 11 kilómetros para la línea de meta, racionaba Tadej Pogacar, pero hay que decir que al igual que el año pasado, bueno, igual que el año pasado no, pero es verdad que este año se ha visto como Mathieu van der Poel le ha llevado totalmente al límite a Tadej Pogacar. Lo digo que no igual que el año pasado, porque evidentemente el año pasado Wout van Aert le soltó en Montmartre a Tadej Pogacar. Luego, a falta de 10 kilómetros por la situación de la carrera, la siguiente, Pogacar y Van der Poel por delante, a 5 segundos un grupo conformado por Gili, Jorgensen, Abrahamsen, Hagenes, Mohoric y Stuyven, y a 17 segundos el pelotón. Evidentemente entre Pogacar y Van der Poel colaboraban los dos. Y a falta de 7 kilómetros 700 metros, pues el equipo que se ponía a controlar era el Decathlon con el propio Paul Seixas. Luego a falta de 7 kilómetros 300 metros, pues había unos 40 corredores en el pelotón, que bueno, hay que decir que los últimos sprint de Pogacar, básicamente en un 1 para 1, vamos a decirlo así, pues ya sabéis que el último de Pogacar en la París-Roubaix lo perdió frente a Wout van Aert, el de la Milán-San Remo lo ganó. Y luego Mathieu van der Poel, pues en el año 2025 ganó en la tercera etapa del Renewy Tour, y luego la Gante-Wevelgem en el año 2024 perdió con Mads Pedersen. La situación de la carrera ahora mismo era que Pogacar y Van der Poel sacaban 13 segundos al grupo de Hagenes, Jorgensen, Gili, Mohoric, Stuyven y Abrahamsen, y 17 segundos al grupo en el que estaban Mads Pedersen, Olaf Thwaite, Mads Kanter, Jasper Philipsen y Viñan Girmay. Paul Seixas paraba de tirar, reventaba el corredor francés a falta de 3 kilómetros 800 metros, a falta de 3 kilómetros 400 metros el pelotón entraba en el grupo 2, luego Dan Hulp pues daba un relevo increíble, que esto hacía que básicamente la diferencia entre el grupo 1 y el pelotón decrecía, que luego entraría más tarde el Cofidis, luego entraba otra vez el Nicolas Prudhomme, luego NSN aparecía con 3 corredores al frente, llegábamos al último kilómetro, aceleraba Mathieu van der Poel, reventaba Tadej Pogacar, veíamos una caída en el pelotón que básicamente estaba implicado Hagenes y Pavel Pfister. Mads Pedersen lanzaba el sprint desde muy lejos, desde 400 metros, pero finalmente Mathieu van der Poel quedaba primero, segundo Jasper Philipsen, que ganaba el sprint del grupo y al final controlaba bastante porque dejaba de dar a los pedales porque iba a ganar Mathieu van der Poel. Tercero Mads Pedersen. Con esta victoria Mathieu van der Poel consigue su victoria número 62 como profesional, que evidentemente pues entra en el club de los corredores que acumulan 4 victorias en la historia del Tour de Francia, que este año, en esta edición del año 2026, lo ha conseguido el propio Van der Poel, Evenepoel y Tim Merlier. Evidentemente, como digo, Jasper Philipsen sabía que había ganado el sprint del grupo, pero como veía por delante a Mathieu van der Poel, pues le dejó ganar, que por cierto, un dato bastante curioso, el último doblete de Alpecin Premier Tech fue hace 840 días y fue en una carrera de bastante nivel, porque fue en la París-Roubaix, que en el Alpecin Premier Tech evidentemente ha ganado 3 etapas en esta edición del Tour de Francia. Y bueno, ya hablando en general, pues bueno, vamos a repasar el top 10. Primero Mathieu van der Poel, que ha dicho en las declaraciones que básicamente era en un lugar donde quería ganar, y la verdad es que ha sido de las mejores etapas de esta edición del Tour de Francia, y yo creo que de las mejores etapas que he visto, sobre todo los últimos 45 kilómetros. Van der Poel suma su segunda victoria en esta edición del Tour de Francia, espectacular. Segundo Jasper Philipsen, tercero Mads Pedersen, cuarto Mads Kanter, quinto Olaf Thwaite, sexto Mohoric, séptimo Plymers, octavo Turgis, noveno Frentin y décimo Clement Russo. Luego la general Pogacar, que gana su quinto Tour, entra en el selecto Tour, en el selecto grupo,
de gente que ha ganado 5 tours, que en el que está Jans Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain y Eddy Merckx, y ahora pues el esloveno inscribe su nombre en ese selecto grupo. Segundo, Renko Evenepoel, que ya tiene 2 podiums en el Tour de Francia, tenía un tercero y ahora un segundo. Tercero, Isaac del Toro, para el corredor mexicano, muy bien. Cuarto, Paul Sisach, que hay que decir que evidentemente si no se hubieran neutralizado los tiempos, pues Isaac del Toro lo hubiera tenido bastante más fastidia, porque a lo mejor Paul Sisach hubiera podido entrar en el podium y haber ganado el maillot blanco. Quinto, Lenny Martínez, muy bien. Sexto, Esquelmose, bien también. Séptimo, Juan Ayuso. Octavo, Richard Carapaz, que puedo decir del ecuatoriano. Noveno, Tom Pidcock. Décimo, Jordan Llegaz. Luego el maillot verde, primero Mads Pedersen, segundo Jasper Philipsen, tercero Viñan Girmay. Luego la montaña, primero Richard Carapaz, segundo Pogacar, tercero Valentín Paspentré. Luego por jóvenes, primero Del Toro, segundo Seixas, tercero Lenny Martínez, y luego por equipos, primero Lidl 3, segundo Guay y tercero Red Bull. Una vez dicho esto, vamos a intentar aquí ganar en el videojuego con Mathieu van der Poel. Conectamos cuando quedan 70 minutos para finalizar la última etapa del Tour de Francia aquí en el Pro Cycling Manager, que como siempre esto lo estamos corriendo en formato clásica. Ya veis que todos los corredores van manchados de barro, y eso que aquí en el videojuego, salvo que me haya comido en el por 8 algo, no ha llovido, así que no entiendo por qué van así. Evidentemente voy a formar un treno ahora, que por delante evidentemente aquí en el videojuego pues no ha habido tiempo para hacerse fotitos, y por delante pues ha ido Dedenkol y está Kasper Asgreen en cabeza de carrera, el corredor danés del Education First. Nunca ha hecho la ascensión a Montmartre aquí en el juego del Pro Cycling Manager, pero bueno, vamos a intentarlo ganar. No ha pasado con el juego del Tour de Francia, que no salía como favorito Mathieu van der Poel. Aquí ya aparecía directamente el corredor holandés, y bueno, vamos a formar el treno por el que tenga menos colina, por el que tenga más, básicamente. Vamos a poner primero a Dillier, que tiene 70. Luego vamos a colocar, bueno, primero debería colocar a Marsman, por lo que le vamos a poner bastante ritmo. Veo una caída de Anders Johannessen, también he oído más caídas. Vamos a poner luego a Sylvain Dillier. Luego Ricard, bueno, tiene 70 en colinas, pero le manda por agua, así que nada. 76 Plancard, 76 Jasper Philipsen, 78 Bestringe. Bueno, evidentemente a Jasper Philipsen le quiero guardar un poquito por si hay un sprint masivo. Ataca Squigins, Gian Van Wilder. Vale, pues vamos a poner, yo creo que básicamente al señor Plancard. No, vamos a poner a Plancard. Luego de Plancard vamos a poner al señor Ranser de Bruin, que en la vida real no ha podido acabar la carrera. Ahí le vemos. Luego vamos a colocar a Bestringe. Vale. Bueno, a Marsman evidentemente le vamos a pedir que se relaje, aunque vamos a tener la primera ascensión, así que vamos a colocarlo rápidamente. Mathieu van der Poel, bueno, vamos a colocar a Jasper Philipsen. Y luego a Mathieu van der Poel queda por colocar a Bestring, bueno, a Ricard, que viene a por el agua, que yo creo que lo va a hacer rápido. La verdad es que el treno en esta primera ascensión a Montmartre pues bastante mal. Vamos a irnos con Mathieu van der Poel, que por lo menos él sí que va bastante bien colocado, pero de momento no tiene pinta que en esta primera ascensión se vaya a abrir gas, que aquí en la primera ascensión el que ha abierto es Mads Pedersen, porque la segunda lo ha hecho Pogacar y en la tercera Mathieu van der Poel. Que al final esta combinación de que Montmartre estuviera, vamos, cuando se coronaba Montmartre hasta el final de la etapa, fuera 3 kilómetros más, porque si no recuerdo mal, antes la línea, vamos, el año pasado, del punto más, vamos, cuando se coronaba Montmartre hasta el final de la etapa habían 6 kilómetros, este año había 9, y la verdad es que ha hecho una etapa espectacular, así que la dejen así. La verdad es que iba a llorar bastante por ese motivo, pero bueno, se ha visto que ha sido un cambio a mejor, así que vamos a dejarlo así. Si las cosas funcionan, ¿para qué las vamos a cambiar? Mucho mejor que el final que era antiguamente, vamos, que hacía 3 años en París, que era un sprint masivo sin más. Esto tiene mucho más sentido, y yo creo que también la neutralización, se supone que es porque iba a llover, al final no ha llovido. Yo creo que más bien ha sido para que los corredores se involucraran por la victoria de etapa, porque si no hubiera habido mucho miedo, evidentemente por parte de Van der Poel, Mads Pedersen y Tadej Pogacar no, pero por el otro tipo de corredores yo creo que sí. Vale, ha atacado mucha gente, cuidado que no me pase con la serie del Tour de Francia 2026, vamos, en la serie del Tour de Francia con el Lidl 3, que me ha pillado bastante con el carrito de los helados. Es que ataca al propio Fred White, que bueno, también es otro. Bueno, en verdad, la última ascensión en el que primero que ha atacado ha sido Fred White, no Mathieu van der Poel, que evidentemente le ha apretado muchísimo a Pogacar, como se le ha visto en la boca, cómo la movía el corredor esloveno,
Vale, es que veo a Hagener, Mohori, Haller. Ah, que por cierto, había una caída en el sprint final que creo que no la he llegado a comentar por la emoción de cómo ha soltado Matthew Van Der Poel en el último kilómetro a Pogacar, que se ha ido al suelo Hagenes, y también se ha ido al suelo Pavel Widner, el corredor checo del DSM. Vale, vamos a poner más energías a Ricard, vamos a darle el avituallamiento ya, vamos a quitar a De Bruyne porque todavía me la lía. Y sí, yo lo que quiero ya es seleccionar la carrera, ¿eh? Vamos a atacar aunque sea con Ricard. Ahí está, el 99%. Queda 800 metros de ascensión. Había atacado Hagenes y Mohori. Vamos a neutralizar a Marco Haller. Vale, ¿se va a abrir las diferencias, sí o no, en esta pequeña bajada? A ver, lo bonito sería que, por ejemplo, bueno, Dillier está muy lejos para darnos el agua. Vamos a pedírselo a Ricard. A ver si se divide el grupo, pero veo bastante problema aquí para hacer fuerza, ¿eh? Vale, 167 corredores aquí. Bueno, parece que hay un látigo, 149 aquí. Vamos a ver dónde lo lleva Pogacar, porque evidentemente tiene que estar por aquí, que aquí irá con el maillot de campeón del mundo. Efectivamente, ahí le tenemos a Pogacar. 147 corredores aquí. Ahora está atacando Michael Matthews, que en el grupo S2 estaba, vamos, después del primer ataque estaba ahí en el grupo 2, el señor Michael Matthews. Vale, vamos a poner a Bestringe, pero ya veis que Bestringe no puede ir a un ritmo muy fuerte, ¿eh? O sea, hay desgaste, ¿eh? Vale, ahí están atacando muchos corredores. Cuidado que esto no me está permitiendo controlar la carrera, efectivamente. Ricard, que va a entregar el último agua en esta pancarta de los últimos 22 kilómetros. Ha vuelto a atacar Fred Wright, pero se ha ido un grupo considerable de gente, ¿eh? Vale. Bueno, ¿qué grupo de 3 corredores ataca? Pues ataca a Pogacar, Mads Pedersen y Stuyven, ¿eh? Y luego sigue Lubel, Laverre, Dan Hule. Evidentemente ese cambio de ritmo de Pedersen, de Stuyven, Pogacar y Pedersen les tengo que neutralizar porque son corredores que me pueden crear más de un problema. Ahora ataca Mads Pedersen, ¿vale? Ponemos a Jasper Philipsen, que evidentemente las opciones del corredor belga de cara a la victoria de la etapa las vamos a descartar ya porque quedan 2 kilómetros para ascender Mormatre. Vamos a darle el gel para que me haga este último acercamiento, pero lo veo bastante jodido ganarlo aquí en el videojuego, ¿eh? Encima Pogacar va a empezar en las primeras posiciones. Vale, ahora sí. Que ataque Matthew Van Der Poel de inicio, que vamos a seguir a Pogacar, coger este corredor. Vamos, Van Der Poel, que aquí está siendo al revés. Se pone Philipsen. Vale, y no se divide mucho el grupo. No, pues entonces va a haber sprint masivo aquí en el videojuego. Sí, 53 corredores aquí. Va a atacar Pedersen. Hay que ir a neutralizar ese cambio de ritmo, evidentemente. Ya solo Matthew Van Der Poel, porque Jasper Philipsen va reventado. Vuelve a atacar ahora Tim Van Dijk, que cuidado que el corredor holandés coge diferencia de Red Bull Bora. Vaya locura esto. Ahora ataca Filippo Ganna. Cuidado que también le sigue Renko Evenepoel y Tadej Pogacar. Supongo que el corredor de Red Bull habrá sido Renko. Bueno, que se han ido 2 corredores del Red Bull por delante. Esta exhibición que es. Ahora ataca Mads Pedersen, le sigue Pogacar. A ver, yo tampoco puedo ir a un ritmo así de 85 indefinido. Vamos a decirle a Jasper Philipsen que nos proteja, pero evidentemente vamos a llegar ya reventados. Evidentemente ya no ha pasado lo que en la vida real. Y bueno, voy a llegar cascadísimo, ¿eh? 3 kilómetros y medio, voy a darle el gel, pero como se produzca un ataque ahora, no voy a poder controlar. Bueno, le voy a decir ritmo 75 a Matthew Van Der Poel. Vuelve a probarlo Filippo Ganna, que arrastra muchos corredores. Y aquí yo creo que está la victoria porque se me han ido mucho. Vale, se paran. Vamos a ver si podemos atacar en los últimos 600 metros. Llega tarde el sprint. Va a ganar Askey. No. Va a ganar Warenscol. Segundo Askey, el corredor británico del NSN. Tercero Viñan Girmay, también del NSN. Y quinto Van Der Poel. Bueno, aún así yo creo que ha sido una carrera bastante interesante, que como digo, de las mejores etapas que he visto en toda mi vida, y de este año va a estar muy cerca del top.
Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a poner un por 8 evidentemente, y vamos a ver en lo más alto a Warenscol, que bueno, en la vida real ha ganado una etapa. Se ha hecho muy duro al final de etapa. Yo creo que si hubiéramos tenido ahí a Jasper Philipsen protegiéndonos mejor, pues evidentemente a lo mejor hubiéramos tenido más oportunidades de haber llegado. Una vez dicho esto, vemos el podio ahí a Soren Warenscol por detrás, el arco del triunfo también, la pancarta del sprint del maillot verde. Eso queda un poquito raro, pero bueno, el mejor equipo, el Soudal. Y una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.